Las doctrinas de la moral son los diferentes sistemas fisiológicos y teóricos que intentan explicar cómo deben comportarse las personas en la sociedad y qué acciones son correctas o incorrectas desde un punto de vista ético. Hay varias doctrinas de la moral influyentes en la actualidad. A continuación trataremos 3 doctrinas de estas. El cristianismo moral se basa en la vida y enseñanza de Jesucristo, quien es considerado como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los cristianos creen en Dios, es el creador de todas las cosas, y ha establecido un conjunto de normas y valores para que la humanidad pueda vivir en paz y armonía. Estas normas y valores se encuentran en la Biblia, que es considerada como la palabra de Dios. La moral cristiana se basa en el amor de Dios y el amor al prójimo, y en la creencia de todas las personas que tienen igual dignidad y valor ante Dios. Esto significa que los cristianos deben tratar a los demás con respeto, amor y compasión, y buscar siempre el bienestar de los demás antes que el suyo propio. Hay muchos filósofos que han influido en el pensamiento moral cristiano a lo largo de los siglos. Algunos de los más destacados son Santo Tomás de Aquino. Fue un filósofo y teólogo del siglo XIV quien desarrolló una ética basada en la razón y su fe. Su obra más importante, la Summa Theologica, donde presenta su sistema ético-teológico que se basa en la idea de que todo lo que existe tiene un fin o un propósito, y que la ética debe estar orientada hacia la realización de este fin. Según Aquino, el fin último de la vida de la humanidad es la unión con Dios, y para lograrlo los seres humanos deben vivir de acuerdo con las virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Immanuel Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII que también influyó en el pensamiento moral cristiano. Su obra más importante es La Crítica de la Razón Pura, donde se desarrolla una ética basada en la razón y la ley moral. Según Kant, la moralidad se basa en el respeto por la dignidad humana, y esta se logra a través del cumplimiento del deber moral sin importar las consecuencias. Para Kant, la ley moral es universal e inmutable y no debe ser violada ni siquiera por una buena causa. El ateísmo moral es una postura filosófica que sostiene que los valores morales y éticos no dependen de la existencia de un ser divino o de una religión en particular. El ateísmo también puede ser implicado como una postura crítica hacia las religiones y los sistemas morales que se basan en la fe de un ser divino. Los ateos morales pueden argumentar que la moralidad no requiere de la existencia de un Dios o de un conjunto de creencias religiosas, y que estos sistemas pueden ser restrictivos y perjudiciales para el desarrollo de una moralidad verdadera y auténtica. Los ateos morales pueden creer que la moralidad es una construcción social y que se basa en la razón y la experiencia humana. Esta misma se puede discernir y aplicar a través del uso en su ética y filosofía. De entre los muchos filósofos ateos que han influenciado en el pensamiento moral y ético, algunos de los más destacados son Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán del siglo XIX que desarrolló una crítica a la moral tradicional y religiosa. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche sostiene que la moral cristiana es una forma de esclavitud que limita el desarrollo humano. En su lugar, propone la creación de una moral basada en la voluntad del poder que busca la autorrealización del individuo y la superación de las limitaciones impuestas por la moral tradicional. Jean-Paul Sartre fue un filósofo francés del siglo XX que sostuvo que el humano es libre y responsable de sus propias elecciones morales. En su obra El existencialismo es un humanismo, Sartre defiende que no hay una moralidad objetiva o trascendente, sino que la moralidad es algo que cada individuo construye a través de sus propias decisiones y acciones. Según Sartre, la existencia humana es una lucha constante por crear un significado y propósito, y que la moralidad es una parte fundamental de esa lucha. El existencialismo es una corriente filosófica que se enfoca en la existencia humana individual y en la libertad de la responsabilidad del ser humano. Esta corriente sostiene que el ser humano es libre y responsable de su propia existencia, y que es necesario enfrentar las angustias y desafíos de la vida para encontrar su significado y propósito. El existencialismo enfatiza en la importancia de la elección individual y la responsabilidad personal. Los existencialistas creen que la vida no sostiene un propósito intrínseco y que cada persona debe crear su propio propósito y significado a través de sus acciones y decisiones. De este modo, el ser humano se convierte en un creador activo de su propia existencia. De los filósofos existencialistas más destacados están Martin Heidegger,
quien enfatizó la importancia de la existencia individual y de la responsabilidad personal en la vida humana. Heidegger argumentó que la mayoría de las personas viven sus vidas en estado olvido del ser, en el que no son conscientes de su propia existencia y del significado de sus acciones. Simone de Beauvoir, que es una filósofa existencialista importante que se enfocó en la experiencia de las mujeres en la sociedad y cómo ésta afecta su existencia individual. En su obra El segundo sexo, Simone argumenta que la opresión de las mujeres en la sociedad es una forma de otredad que se basa en la idea de que las mujeres son el otro en la relación del hombre. Simone defiende de que la existencia femenina es una lucha constante para encontrar un significado y un propósito en un mundo que las margina y las oprime. En conclusión, las doctrinas de la moral son de gran importancia y tienen un gran impacto en la sociedad, ya que se establecen normas y valores que deben ser guías para la convivencia humana. Su impacto se extiende en todos los ámbitos de la vida, desde la ética personal hasta la moral pública, y son fundamentales para construir sociedades justas, equitativas, prevenir conflictos y promover la paz.